Atención, porque lo que estamos a punto de desvelar va a dejar a más de uno con la boca abierta y el corazón en un puño. No, lo que sucedió con Belén Esteban y María Patiño en los 40 Music Awards no fue solo un bochorno. No fue un simple tropiezo sin importancia. Fue la crónica de una caída anunciada. El espectáculo más patético de la hipocresía televisiva que hemos tenido el deshonor de presenciar en años. Y créanme, este canal, Olor a Farándula, tiene mucho que contarles al respecto. Estas dos figuras, que se autoproclaman con una pomposidad casi hilarante como mujeres independientes y abanderadas incansables contra el acoso, protagonizaron una vergüenza épica en directo. Un ridículo que ha quedado inmortalizado para la posteridad. Un momento donde la realidad les dio un puñetazo en la cara y las dejó tambaleándose en el escenario de su propia farsa. Hablamos, por supuesto, de ese micrófono cortado en vivo. Sí, ese instante cruel que puso de manifiesto su irrelevancia ante unos artistas internacionales que, para su desgracia, ni siquiera sabían quiénes eran ni por qué estaban allí. Este incidente, amigos, es la prueba irrefutable de cómo la soberbia más desmedida y la falta absoluta de autocrítica terminan por devorarte sin piedad, como un cáncer que carcome desde dentro. Especialmente cuando vienes de ser expulsado por la puerta de atrás de Mediaset, con la audiencia dándote la espalda y el rechazo en su máxima expresión. Es una lección brutal de humildad que, francamente, ha llegado años tarde para quienes la necesitaban con una urgencia que clamaba al cielo. Recordamos aquí, y esto es crucial que no lo olvidemos, las demoledoras denuncias de periodistas de la talla de José Ribagorda y Pedro Piqueras, voces respetadas que expusieron sin piedad sus vergonzosas prácticas. Prácticas que tuvieron lugar en los momentos más oscuros de la pandemia, cuando ellas, en una escena macabra y casi surrealista, reían y bailaban en el plató de televisión mientras miles de personas perdían la vida día tras día en una tragedia sin precedentes. Es un contraste abismal, un choque frontal con su nuevo y autoproclamado papel de salvadoras de la humanidad, que raya en el cinismo puro y la desvergüenza más absoluta. Su intento desesperado de reinventarse como figuras respetables, ahora dando lecciones magistrales sobre el bullying y el acoso, no es más que una bofetada cruel a su propia historia. Una historia teñida de maltrato, de polémica constante y de un daño incalculable que sembraron a manos llenas durante sus años de reinado en Sálvame. La gala de los 40 Music Awards se convirtió así en su espejo más cruel y despiadado, devolviéndoles una imagen de patetismo absoluto y una desconexión total con la realidad que jamás podrá borrarse de la memoria colectiva. Pero antes de seguir desgranando esta vergüenza ajena que nos ha dejado a todos perplejos, quiero pediros un favor enorme, un gesto que significa todo para nosotros. Si te gusta el contenido que te ofrecemos, si valoras la verdad sin edulcorar y el análisis sin filtros, asegúrate de suscribirte a Olor a Farándula. Cada suscripción nos ayuda a seguir destapando estas historias que nadie más se atreve a contar. A seguir poniendo los puntos sobre las íes en el universo de la farándula sin miedo a represalias. Tu apoyo es nuestro motor para continuar desenmascarando la hipocresía que tanto abunda. El desplome definitivo de estas dos reinas caídas ya ha comenzado. Y lo que van a ver es el ridículo más absoluto. Una lección de humildad forzada y la confirmación de que hay batallas que simplemente no se pueden ganar por mucho que se esfuercen. Su independencia, esa palabra que tanto les gusta pronunciar con orgullo, se basa en años y años de parasitar la vida de otros, de construir imperios sobre las ruinas ajenas y el sufrimiento de terceros. Y ahora, más que nunca, están pagando el precio de sus excesos, un peaje que la audiencia y la vida les están cobrando sin piedad ni contemplaciones. La última hora de esta polémica nos llegó con la retransmisión de la gala por Divinity, un canal de Mediaset, lo cual ya nos hace sospechar, ¿verdad? Es una ironía que vuelvan a un espacio ligado al grupo que las echó. La presencia de Belén Esteban y María Patiño se redujo a unos escasos 10 minutos, un tiempo ínfimo para la magnitud de lo que se suponía que eran y para el supuesto protagonismo que ansiaban. Pero lo más jugoso, lo que realmente desató el caos y el aluvión de críticas, fue que se saltaron a la torera el guión que los 40 principales les había enviado. Un guión que, al parecer, habían preparado cuidadosamente para su intervención. Los 40 nos ha mandado un guión, pero con todos nuestros respetos,
no lo vamos a hacer. Espetaron con una grandilocuencia que ahora suena a chiste malo, a burla. Somos mujeres independientes, madres y orgullosas de todo lo que tenemos. Esas fueron sus palabras exactas, pronunciadas con una seguridad que se desmoronó segundos después, y uno no puede evitar preguntarse: ¿independientes de qué? ¿De quién? ¿Ser independiente es pasar 20 años hablando del padre de tu hija para mantenerte en la cresta de la ola mediática? ¿O es que el concepto de independencia ha cambiado y nosotros, los mortales, no nos hemos enterado de la nueva definición? La ironía, amigos, es tan espesa en este caso que se puede cortar con un cuchillo de sierra, dejando un sabor amargo en el paladar. Porque, claro, lo de ser independiente, o al menos el concepto que tienen estas señoras de ello, se tambalea de forma estrepitosa cuando revisamos su trayectoria profesional y personal. En el caso de Belén Esteban, su carrera se ha cimentado sobre el nombre de Jesulín de Ubrique, exprimiendo hasta la última gota de esa relación durante décadas para seguir vigente. Y en el caso de María Patiño, bueno, todo lo que se está filtrando de ella en los últimos tiempos, por decirlo suavemente, no es muy bonito, que digamos, y dista mucho de proyectar una imagen de autonomía y rectitud moral. Antes de continuar con la parte más escandalosa de la gala, esa que puso los pelos de punta a más de uno, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo ahora mismo? ¿En qué rincón del mundo estás sintonizando Olor a Farándula para enterarte de la verdad? ¿Esa verdad que se oculta en los pasillos de la televisión? Déjame un comentario rápido aquí abajo y cuéntame qué te parece todo esto hasta ahora, porque vuestra opinión es el pulso de este canal, y cada comentario es oro puro para nosotros, una valiosa pieza en el rompecabezas de la farándula. Porque como todos sabéis, y esto es un hecho irrefutable, a nivel televisivo, los propios presentadores de los telediarios, que son la cara de la información seria y rigurosa en este país, han denunciado públicamente las prácticas poco éticas, poco profesionales y absolutamente reprobables que tenía esta gente. Lo hicieron en Radio Televisión Española, no en cualquier programa de chismorreo o tertulia vacía, sino en un medio serio y de prestigio, dando peso a sus palabras. Hablaban de cómo, en mitad del COVID-19, cuando morían diariamente una barbaridad de personas, ellas reían y bailaban en el plató, creando un contraste dantesco que helaba la sangre de los espectadores. Esto no es un rumor, es una denuncia de peso que ha resonado con fuerza. Concretamente, uno de esos días negros, mientras los informativos acababan de anunciar que habían muerto casi 1000 personas en la última jornada, estas señoras parecían estar en una fiesta desbocada, ajenas a la realidad. Imaginen la escena. La tragedia nacional en su máximo apogeo. Y ellas, en un universo paralelo de risas y bailes, sin la menor pizca de sensibilidad o empatía. ¿Es esa la humanidad que ahora pretenden abanderar? ¿Esa es la independencia y la moralidad que intentan vender al público como si fuera un producto más? La respuesta, me temo, es un rotundo y doloroso no. Pero volvamos a lo que sucedió ayer en la gala de los 40 Music Awards, porque aquí es donde a María Patiño se la llevaron los demonios de la indignación y la frustración. Y os preguntaréis por qué se puso así. Todo a raíz de la dura y absolutamente justificada denuncia que José Ribagorda, presentador de los informativos de Telecinco, y Pedro Piqueras, el respetadísimo expresentador también de informativos de Telecinco, lanzaron hace tan solo unas horas en un programa de Radio Televisión Española. Sus palabras fueron un puñal directo al corazón de la hipocresía televisiva. Ambos declararon que lo que hacían en Sálvame, justo en la previa a presentar los informativos, era algo dantesco y, sobre todo, vergonzoso, una burla a la seriedad del periodismo. Informaban de que habían muerto 1000 o 3000 personas, mientras ellos estaban paso al informativo, en el que era una auténtica tragedia, saltando, gritando y riendo a carcajadas. Es algo indescriptible y que ha dejado una herida profunda en la credibilidad de estas personas, una mancha imborrable. ¿Y qué ha sucedido? Pues que María Patiño ha aprovechado su presencia en los 40 Music Awards para supuestamente reivindicar que está con las víctimas, haciendo un guiño a la catástrofe de la Dana. «Me habéis permitido creer en la humanidad», dijo con un tono que pretendía ser conmovedor.
¡Qué ironía tan sangrante! ¡Qué desfachatez! ¿Humanidad? ¿De verdad ellas tienen la autoridad moral para hablar de humanidad y de empatía? Es la misma humanidad que ellas parece ser que no tienen. Y su programa, su ex programa, tampoco la tenía, sino todo lo contrario. Como digo, se ha llevado incluso las críticas de figuras tan intachables como José Ribagorda o el propio Pedro Piqueras. No estamos hablando de cualquier tertuliano de medio pelo, sino de pilares del periodismo serio que han alzado la voz contra esta farsa, un golpe directo a su línea de flotación mediática. Hay que reconocer que han tenido que tener unos bemoles impresionantes para, después de las humillaciones públicas y de haberse tenido que salir por la puerta de atrás de Mediaset, porque no las querían y no les dieron ni siquiera el final que según ellas merecían en el programa, presentarse de nuevo en una gala producida por Divinity, uno de los canales de Mediaset. Lo cual nos lleva a la conclusión, y es dolorosa, de que ambas no están vetadas por este grupo de comunicación, pese a que en Telecinco no las quieren ver ni en pintura. Les han bajado la audiencia de una manera brutal e irreversible. Desde que esta gente estaba en Sálvame, generaron un rechazo de la audiencia, junto con Kiko Hernández, Kiko Matamoros y, en general, casi todo el universo de Sálvame, que no los han vuelto a contratar a la mayoría en Mediaset. La única que ha regresado ha sido Anabel Pantoja, y Lidia Lozano ha tenido alguna aparición esporádica, pero el resto han sido sistemáticamente ignorados. Es dudoso que Mediaset les tenga mucha estima, viendo los datos de audiencia que todavía no han podido recuperar gracias a, ciertos comportamientos que tuvieron en su día y que están siendo gravemente denunciados todavía a día de hoy, con un eco persistente. Y me remito, una vez más, a los propios presentadores de los telediarios, José Ribagorda y Pedro Piqueras, que son la voz de la sensatez en este país, no simples opinadores. Pues atención a esta bomba de relojería. Belén Esteban dando un discurso barato relacionado con el bullying. Ella que ha estado metiéndose con la mujer de Jesulín de Ubrique desde que hay uso de razón en este país. O ella que ha estado metiéndose con el padre de su hija desde que tenemos datos de su trayectoria profesional en nuestro país, sin descanso. Ella que ha estado en la tele y seguirá en la tele, simplemente por ser la ex de Jesulín de Ubrique. Eso es un hecho que todo el mundo tiene claro. De hecho, a día de hoy, ni siquiera las televisiones la quieren de verdad. Ha tenido sendas movidas con personas del mismo gremio, justamente por el trato que ella le ha dado al padre de su hija, un tema recurrente en su vida. De hecho, fue su propia hija, Andreita, la que le paró los pies y dijo: «Mamá, deja de hablar de mi padre», una petición que debería haber sido sagrada. Pues bien, esto es lo que opinan ellas del bullying. Ella, Belén Esteban, dando lecciones sobre el bullying con una ligereza pasmosa. Fijaos, sigue aprovechando un poco todo el altavoz que cree que tiene. ¿Y qué es lo que más hay que denunciar para que les vaya bien a ellos? El acoso, el bullying, la bandera que ahora enarbolan. Y ella va diciendo: a toda la gente es feliz como quiere, como a quien quiere, como sea. Por todo, por el caso de Sandra, un beso a todos sus familiares. Esta fue la respuesta de Belén Esteban a la cadena SER, que se encontraba también en estos premios tan importantes de la música en todo el mundo. Un escaparate de prestigio. Por cierto, es llamativo, cuanto menos, la invitación a esta mujer, y sobre todo, que tuviera que darle un premio a dos de los artistas más reconocidos a nivel internacional, como Dani Ocean o Capo. A mí es algo que no me entra en la cabeza, una decisión inexplicable. Y de hecho, el ridículo fue histórico, mayúsculo, insuperable. En el momento en el que acude a darles el premio, parece que quiere decir unas palabras, pero no la dejan. Le cortan el micrófono en seco, en directo, sin piedad. Un momento verdaderamente vergonzoso, donde no pudo ni hablar. Un silencio elocuente que resonó en el auditorio. Creo que iba a decir algo sobre Valencia, al hilo de la tragedia de la Dana. Pero fue silenciada sin contemplaciones, su voz ahogada antes de nacer. Nos dicen en su programa todos los días que tienen un altavoz, que salen en televisión y que su voz es importante, y ahora se presentan en una gala de la música para hablar de una catástrofe que pasó hace más de un año. ¿Y tu gobierno qué ha hecho por ello? Porque, por cierto, tu gobierno todavía tampoco es que haya hecho mucho. No ha pagado las ayudas, y tú los sigues defendiendo a capa y espada.
te pones a darte golpes de pecho por una cosa que no entiendo, por una causa que parece oportunista. Pero es que el tema del bullying, claro, al hilo de a lo que se ha dedicado durante tanto tiempo en su vida. En un programa que, otra cosa no, pero ha roto matrimonios, ha roto familias, ha destrozado reputaciones. Sí, ha entretenido a mucha gente durante la primera etapa, sobre todo, pero también ha hecho muchas cosas malas que entiendo que no están muy bien vistas por la sociedad, dejando un reguero de víctimas a su paso. Entonces, claro, no vamos a comprar evidentemente que eso sea bullying en un sentido estricto, porque el bullying es delito y tiene unas connotaciones legales. Pero no han estado bonitas muchas de las cosas que han hecho, y entre compañeros sí me atrevería a decir que se han hecho bullying de manera sistemática y cruel. Lo que hacían con Carmen Borrego, lo que hacían con Lidia Lozano, o lo que hacían cuando no les gustaba el discurso único que tenían, expulsando en directo a quienes se atrevían a disentir, despidiendo en directo a Antonio David, un despido que se declaró nulo de pleno derecho por una jueza, lo que ya dice mucho de la legalidad de sus actos. A Antonio Montero lo expulsaron de plató con cajas destempladas. Y esta gente, pues bueno, aparece saludando a las masas como si fueran, no sé, David y Victoria Beckham, auténticas estrellas internacionales, con una arrogancia desmedida. Es un auténtico meme andante, esto da rabia, esto da, en fin. No sabemos cómo calificarlo de forma educada, pero desde luego los propios intérpretes estaban alucinando y descojonados sin poder creer lo que veían. La parte de la cobra, esa que dejó a Belén con la palabra en la boca, la voy a poner también, porque claro, estos señores Capo y este otro señor Dani Ossian, cuando vieron a estas señoras, que no las conocerán de nada, irán: pero bueno, ¿quién me está entregando el premio? ¿Quiénes son estas personas que invaden mi espacio y mi momento? Dos artistas internacionales sin conexión alguna con estas dos comunicadoras, por llamarlas de alguna manera, porque algo comunican, no sabemos si gusta o no a la gente, mayoritariamente. Pero bueno, ya estamos viendo la situación, y sobre todo, el desasosiego que había entre ellas al ver a estos dos artistas que no sabían ni por dónde entrarles ni dónde ponerse. Una incomodidad palpable que traspasó la pantalla. Era una situación incómoda hasta decir basta, una escena que resume a la perfección el patético final de una era. La caída, amigos, es real, es palpable y apenas acaba de comenzar. Así que prepárense, porque lo más fuerte está aún por llegar. Y solo aquí, en Olor a Farándula, se lo vamos a contar sin tapujos ni medias tintas. Si pensabais que el bochorno de los 40 Music Awards era el final de esta historia, os equivocáis, amigos. Eso fue solo la punta del iceberg, la primera grieta en un imperio de cartón-piedra que se desmorona a pasos agigantados. Hoy, aquí en Olor a Farándula, vamos a profundizar en las verdades incómodas, esas que nadie se atreve a decir en voz alta, las que demuestran que Belén Esteban y María Patiño no son ni por asomo quienes pretenden ser. Preparaos porque lo que viene ahora va a destapar la verdadera cara de la hipocresía. Retomemos la bomba, la auténtica metralla que detonaron José Ribagorda y Pedro Piqueras, dos pesos pesados del periodismo que han roto su silencio para poner los puntos sobre las íes. Sus palabras no fueron un cotilleo de pasillo, no. Fue una denuncia demoledora, un testimonio que hundió el último clavo en el ataúd de la credibilidad de estas dos figuras televisivas. Hablaron de escenas dantescas, de una falta de empatía que rozaba lo inhumano, justo en el momento más trágico de la historia reciente de nuestro país. Imaginad la escena. España sumida en la oscuridad, las cifras de fallecidos por la pandemia subiendo sin control, miles de familias rotas por el dolor. Y en un plató de televisión, minutos antes de que la sobriedad y la tragedia se apoderaran de las noticias, ¿qué hacían Belén Esteban y María Patiño? Reían a carcajadas, bailaban como si estuvieran en una verbena, ajenas al luto, ajenas al sufrimiento que se retransmitía acto seguido. Es un contraste macabro, un acto que clama al cielo, y que ha sido denunciado por quienes vivieron de cerca esa vergüenza. Pero lo más sangrante de todo esto, lo que realmente revuelve el estómago, es que ahora estas mismas personas, las que protagonizaron esos momentos de absoluta desfachatez, se presentan ante el mundo
como las nuevas abanderadas contra el bullying. ¿Bullying? ¿Ellas, dando lecciones morales sobre el acoso y el respeto? Es una ironía tan cruel que roza el insulto. Una bofetada a la inteligencia de cualquier espectador con 2 dedos de frente. La amnesia selectiva parece ser su nueva estrategia, pero el público no olvida. Nos quieren vender una imagen de mujeres independientes, fuertes, luchadoras, que se han hecho a sí mismas. ¿Pero qué clase de independencia es esa que se construye sobre el sufrimiento ajeno, sobre la exposición constante de la vida de terceros? En el caso de Belén Esteban, su carrera ha sido una prolongación interminable del drama con Jesulín de Ubrique. 20 años exprimiendo la misma historia, el mismo nombre, el mismo conflicto. ¿Eso es independencia? ¿O es parasitar la vida de su ex para seguir cobrando? El debate está servido, y María Patiño, que no se queda atrás en este juego de la independencia, se ha filtrado en los últimos tiempos una cantidad de información sobre su vida y su comportamiento que, si fuera cierto, dejaría en evidencia su presunta rectitud. Hablamos de un historial de polémicas, de actitudes cuestionables con compañeros, de una forma de hacer televisión que dista mucho de ser un ejemplo de integridad. La verdad, la cruda verdad, es que su independencia es una fachada, una cortina de humo para ocultar años de vivir del cuento de los demás. Su intento de reinventarse como figuras respetables, de borrar de un plumazo años de maltrato mediático y polémica constante en Sálvame, es un fracaso estrepitoso. Esa gala de los 40 Music Awards fue el espejo más cruel, el que les devolvió una imagen distorsionada de sí mismas, patéticas, desconectadas de la realidad y totalmente ajenas al mundo que las rodea. ¿Creían que podrían presentarse como salvadoras de la humanidad después de sus antecedentes? Es una osadía que ha resultado en un ridículo mayúsculo. Porque recordemos el Sálvame, ese programa que, si bien entretenía a algunos, también se convirtió en un nido de discordias, de humillaciones públicas y de un bullying televisivo que no tenía parangón. ¿O ya se nos ha olvidado cómo trataban a compañeros como Carmen Borrego? ¿O cómo se ensañaban con Lidia Lozano, hasta hacerla llorar en directo? ¿Qué me decís de los despidos fulminantes, de las expulsiones en vivo, de ese discurso único que no permitía la disidencia? La expulsión en directo de Antonio David, un despido que fue declarado nulo de pleno derecho por una jueza, es una prueba irrefutable de las prácticas dictatoriales que reinaban en ese plató. A Antonio Montero lo echaron de plato sin contemplaciones, simplemente por no seguir la corriente, por atreverse a tener una opinión diferente. Y ahora, estas mismas personas, las arquitectas de ese ambiente tóxico, se atreven a darnos lecciones sobre el acoso. Es para troncharse de risa si no fuera tan indignante. Belén Esteban, la que ha hecho de la vida de su ex, Jesulín, y de su mujer, María José Campanario, su modus vivendi durante décadas, la que se ha metido con ellos sin piedad, sin descanso, convirtiendo su historia en un circo mediático. Ella, hablando de bullying, ella, que se ha metido con el padre de su hija desde que tenemos uso de razón en este país. Fue su propia hija, Andreita, la que tuvo que pedirle, por favor, que dejara de hablar de su padre. Esa es la verdadera cara de la princesa del pueblo, una imagen que choca frontalmente con la que nos quiere vender ahora. Su discurso en la gala, ese intento fallido de parecer profunda y comprometida, sonó a hueco, a una frase aprendida de memoria. A toda la gente es feliz como quiere, como a quien quiere, como sea. Por todo, por el caso de Sandra, un beso a todos sus familiares. ¿Qué conveniencia la de subirse al carro de la tragedia para intentar lavar su imagen? Pero el público no es tonto. El público tiene memoria. Y los antecedentes de estas señoras pesan como una losa. El hecho de que Divinity, un canal de Mediaset, haya retransmitido la gala y les haya dado ese pequeño escaparate es, cuanto menos, curioso. Sabemos que en Telecinco no las quieren ver ni en pintura, que su rechazo por parte de la audiencia fue una de las claves de la caída de Sálvame. Los datos de audiencia se desplomaron, y Mediaset, un grupo de comunicación, mira por sus intereses. Su vuelta en un canal menor es una especie de exilio dorado, un intento desesperado por mantenerse a flote en un barco que hace aguas. La humillación de Mediaset fue tremenda.
Las echaron por la puerta de atrás, sin el final que ellas creían merecer, sin la despedida pomposa que tanto anhelaban. La audiencia les dio la espalda, y eso es lo que más duele a estas figuras que viven del aplauso y la atención. Kiko Hernández, Kiko Matamoros y la mayoría del universo, Sálvame, no han vuelto a ser contratados en Mediaset. Solo Anabel Pantoja y Lidia Lozano han logrado alguna aparición, pero la mayoría han sido relegados al olvido televisivo. ¿Es esto el precio de sus excesos? Parece que sí, y la cuenta sigue aumentando. Su presencia en la gala, ese momento en el que el micrófono fue cortado sin piedad, es un símbolo de su desconexión. Querían dar un discurso, saltarse el guión, hablar de su independencia, de su humanidad, pero la realidad les golpeó. La indiferencia de los artistas internacionales, que ni las conocían, fue la puntilla. Un ridículo histórico, una imagen de patetismo que ha quedado grabada para siempre. ¿Qué pretendían? ¿Que los grandes nombres de la música se rindieran a sus pies? Es de risa. Esta situación de desasosiego que se vio en la gala, la incomodidad palpable de Belén y María al intentar interactuar con los artistas, es el reflejo de su nueva realidad. No son las reinas de la televisión que creen ser. Son figuras en declive, con un legado tóxico que las persigue, y con un intento de reinventarse que ha sido un fracaso total. Su independencia es una quimera, una excusa para justificar años de parasitar vidas ajenas y de sembrar la polémica. Y ahora, el precio de esos excesos está por cobrarse. ¿Y de qué manera? La verdad, amigos, es que hay batallas que simplemente no se pueden ganar. Y la batalla de la dignidad, la de la coherencia, la de la empatía, es una que Belén Esteban y María Patiño han perdido estrepitosamente. Este desplome definitivo es una lección de humildad forzada, un espectáculo que nos recuerda que la soberbia y la falta de autocrítica terminan por devorar hasta al más grande. Y esto no ha hecho más que empezar. La próxima entrega promete ser aún más reveladora. No os perdáis ni un solo detalle de esta caída anunciada. Si aún no lo habéis hecho, aseguraos de suscribiros a Olor a Farándula para no perderos la continuación de esta crónica. Porque aquí seguimos desvelando la verdad sin tapujos. La farándula es un mundo cruel y el precio de la fama a veces se paga muy caro. Aquí estaremos.